Este vídeo es para recordar todo lo que he hecho en mi segundo mes aprendiendo 3D y otras cosas relacionadas. Seguramente hubiera podido hacer mucha más cosa, de no ser porque tenía otras cosas pendientes más importantes, entre muchas comillas lo de importantes. Fuera las autoexcusas y voy a empezar a autoexplicarme qué es lo que he hecho. Justo un día después de haber cumplido un mes de mi aprendizaje en 3D, empecé a hacer low polys, es decir, cosas con pocos polígonos. Para esta ocasión usé unos cuantos planos para crear unos hierbajos y como no podía ser de otra manera, tocando parámetros me cargué el programa. Muy exageradamente. Tan exageradamente que la rueda de carga se volvió de color rojo. Pero por lo menos pude sacar un par de renders interesantes. El siguiente proyecto en el que me volqué fue la creación de un ojo en 3D, lo más realista posible. Con Photoshop empecé a crear el iris, ajustar un poco la opacidad y los tonos, lo pasé al programa 3D y allí lo separé en dos partes. Una, el iris, que era donde estaba texturizado el ojo, y la segunda, la retina, que era la que le daba un tono viscoso. Este proyecto me impresionó por su simplicidad y su buen resultado. Descubrí un plugin del cual no recuerdo el nombre que servía para crear debris, es decir, piedras y cosas varias en general, con lo cual hice un par de renders probándolo, en plan un muro de piedra o una tetera que estaba hecha con maderas. Me aburrí y no lo he tocado más. Creé una escena de manera que pudiera probar la luz volumétrica, es decir, cuando entra luz por la ventana y tú ves el rayo de luz, pues eso es luz volumétrica. Probé unos cuantos renders y este es el que quedó más catable. No recuerdo por qué, pero me puse a modelar un cristal, lo texturicé, le puse luz de manera que pareciera un cristal de verdad, cosa que me recordó a un juego indie llamado Hammerfest, del cual su protagonista es un muñeco de nieve. Y por qué no, ya puesto, me puse a hacer un modelado 3D del protagonista. Fue bastante divertido la verdad, aunque la bufanda me dio bastante problema al principio y no sabía bien cómo texturizarlo. Al final conseguí sacar un par de renders buenos y se los mandé a los creadores del juego, los cuales me contestaron diciéndome lo bien que lo había hecho. Ni que me lo hubiera tomado muy en serio, ¿sabes? ¿Por qué? Repasé mi lista de tutoriales por ver y me di cuenta de que necesitaba aprender un poco de M-Particles, que son partículas que tienen físicas incluidas, cosas extrañísimas de matemáticas. Resumiendo, después de estarme tragando como 500 horas de tutoriales, aprendí a hacer más o menos que las partículas se movieran a mi son. Y aunque llevaba las matemáticas un poco bastante oxidadas, creo que se me dio bastante bien a la hora de hacer todo este tema de cosas relativas, ecuaciones y mapear cosas dentro de las partículas. Aunque a veces tedioso de aprender, es un factor muy importante y que te va a dar mucha ventaja a la hora de que te contraten, porque poca gente sabe de esto. Sin duda, una de las partes más divertidas de todo el tema de aprender 3D es poder experimentar tú mismo con lo que has aprendido. Cuando experimento y me sale algo bien, no sé por qué hablo en inglés. Holy shit. Quizás porque eran altas horas de la madrugada o quizás porque había estado viendo tutoriales en inglés. ¡Yuhu! A saber, de todos modos, se me notaba bastante happy. Aprendí un método de modelado un tanto extraño en el cual creabas partículas que viajaban a través de una superficie con un cierto patrón que tú les dabas, y a partir de ahí creabas formas tan interesantes como por ejemplo un cerebollo. Saqué un par de renders, uno realista con colores cálidos, más normal, y el otro con colores fríos, como un alienígena. No es para vanagloriarme de ello ni nada, ¿no? Pero se nota cierta iridiscencia en los bordes. Las burbujas son iridiscentes y por tanto me pareció interesante crear una textura que variara con unos switches que, aunque no sea nada, no sabía cómo se hacía porque no lo había tocado aún. Me vi mi primer tutorial en chino, curioso cuanto menos. Explicaba cómo crear un objeto dummy y que si la distancia que había entre las partículas y el objeto dummy era mayor o menor de cierto valor real dado X, ponle por ejemplo, estas partículas reaccionaban. Encontré un tutorial en el cual se planteaba desintegrar completamente una tetera. Y bueno, oye, desintegrar teteras, ¿quién me iba a decir yo, despertándome ese día, que iba a desintegrar una tetera, El último proyecto en el cual he usado partículas este mes ha sido uno en el que yo creaba un objeto
objeto y a partir de los vértices de ese objeto salían las partículas y su altura variaba dependiendo del color de una imagen que yo aplicaba como textura a ese objeto. Cuando acabé todos los tutoriales de partículas, le di las gracias a mi tutor y me respondió muy buenamente. Leí por internet que la longitud focal del campo de visión panorámico de la GoPro Hero 3 era de 14 milímetros y yo intenté integrar objetos en 3D dentro de una escena de GoPro. Mientras lo intentaba, salió el artista que llevo dentro y dijo: oye, tienes que hacer esculturas abstractas en 3D. Y yo, bueno, ¿por qué no? Encontré un programa llamado DAZ Studio que sirve básicamente para importar un modelo, una escena, la luz y todo, de manera que pueda quedar una imagen fotorrealística. Debo concretar, ¿no?, que esto de los modelos sin ropa es para, bueno, para la ciencia, ¿no? A decir verdad, este programa estaba un poco limitado, pero creo que se tiene que aprender de todo lo posible y contra más se aprenda mejor. Eso es lo que digo ahora, pero mientras estoy aprendiendo, entre comillas, suceden cosas como esta. Tutorial cómo hacer un Super Saiyajin musculoso y gordo y más gordo y más gordo. La buena aberración del mal, ¿no? Estoy fatal. A partir de este punto me cansé, y a mi brillante mente no se le ocurría otra cosa que hacer música distorsionada. Después de que me explotara el tímpano izquierdo 7 veces, volví al 3D. Modelé un cubo de compañía de la saga Portal, supongo que porque necesitaba algo relacionado con los videojuegos, tenía bastante mono. Hice un par de cosillas abstractas con el cubo también. De pronto, sin avisar, mi lado derecho del cerebro me dice: tienes que hacer un Pokémon. No me eches prisa, voy a hacer un Pokémon que tenga geometría simple. Hoot es un Pokémon que me trae bastantes recuerdos de cuando era pequeño y es de la segunda generación, si no recuerdo mal. La mayor complicación del reto era mi limitada capacidad de concentración. Así pues, más o menos, una vez acabado el modelo, lo dejé sin texturizar siquiera. Navegando por la red, navegando en internet, me encontré un vídeo en el cual salía un martillo en 3D que se estampaba contra un coche y lo rompía, y digo, mira, yo sabría hacer ese martillo, y efectivamente, lo hice. Tiruriruriru, con un martillo me dieron en la cabeza en el momento en el que me planteé hacer siquiera una intro para mundodesconocido.es. Mientras lo hacía estaba escuchando al gurú del Dastes, Scrotex. Por tanto, me decidí a emular el expositor de canciones de Ausla. Abrí After Effects y en 10 minutos ya estaba acabado. En estas que viendo videoclips aleatoriamente decidí recrear el videoclip de Porter Robinson's Sad Machine, en el cual se aprecia una mano robótica en low poly volando a través de un espacio en low poly. Cogí los mismos colores que Porter Robinson puso en su Twitter, se los apliqué a la mano, entonces creé la luna en Photoshop facilísimo. El escenario de low poly lo hice con el Trapcode Mir, ya lo hice antes con After Effects hace mucho antes, y bueno, le apliqué una máscara a la mano, puse todo en su sitio con el efecto de wiggle y todas esas cosas y quedó bastante bien, la verdad. Por tema de copyright voy a cantar yo la canción de fondo. Tin tin tin, tiririn tiririn tin, I depend on you. Tengo la impresión de que cada día que pasa se me estropea algo peor en el cerebro. El caso, hice un poco más de fractales porque simplemente me gusta el arte fractal, sobre todo si es en 3D, en 2D no me atrae demasiado. Y no sé por qué hice algo extrañísimo, parecido a Sailor Moon, no sé, ni siquiera me he atrevido a preguntarme a mí mismo qué pensaba en ese momento, qué estaba haciendo con mi vida. No, aquí incluso, escucha. Salud.
Para finalizar, lo más divertido de todo, estuve hablando con un japonés que me enseñó muchísimas cosas. Y este japonés está creando un videojuego hentai de un personaje llamado Liru. Lo podéis buscar si queréis. De todos los apuntes que tomé y de todas las ideas que compartimos, simplemente he estado mirando por encima un plugin que me enseñó que sirve para texturizar los personajes para que queden como si fueran de un anime. Muy chulo. Resumen del segundo mes que llevo aprendiendo 3D. Bastante bien. Espero poder compartir muchas más cosas en el tercer mes. No por nada, sino porque significará que habré trabajado más y que por tanto habré aprendido más cosas. Y por ende habré tenido la oportunidad de hablar con más gente y de aprender de más gente. Un saludo, yo del futuro, y felicidades si has cumplido tu tercer mes.